Hoy vamos a aplicar la ley del seno para resolver un triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa encontrar todos sus lados y todos sus ángulos interiores o exteriores. En este caso, nos piden encontrar sus lados y sus ángulos interiores. Debemos recordar, primeramente, que la suma de los ángulos interiores o internos de todo triángulo es igual a 180. Es decir, si yo sumo ángulo A más ángulo B más ángulo C de este triángulo, tiene que darme 180 grados. Bien, para poder resolver este triángulo, voy a aplicar la ley del seno. La ley del seno me dice que hay una proporcionalidad entre el seno de un ángulo, ¿sí?, sobre el lado opuesto, y eso va a ser igual a el seno del otro ángulo sobre el lado opuesto de ese otro ángulo, y también va a ser igual al seno del otro ángulo sobre el lado opuesto de ese otro ángulo. Bien, es decir, seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Estas son proporcionalidades que ya no las vamos a demostrar en este momento, pero que ya están demostradas y que las podemos utilizar con toda tranquilidad para poder encontrar lo que nos soliciten. Bien, observemos primero tenemos que observar qué datos nos dan en el triángulo. Nos dan dos lados, el lado A, que vale 6, y el lado B, que vale 10. Y asimismo nos dan un ángulo, el ángulo A, que es de 25 grados. ¿Sí? Entonces tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados. Entonces sí podemos aplicar la ley del seno. Bien, vamos a encontrar en primer lugar el ángulo B. Para encontrar el ángulo B, debemos observar dónde se encuentra el ángulo B en la fórmula de la ley del seno. Está aquí, en esta proporcionalidad, el seno de B sobre B. Bien, y debemos igualarlo, debemos coger otro dato, o sea, otra proporcionalidad donde se encuentren los datos o las variables que participen en esa proporcionalidad. En este caso, cogemos el seno de A porque tenemos el ángulo A, y el lado A también lo tenemos, ¿sí? Seno de 25 grados y sobre 6, ¿verdad? A vale 6. Entonces, colocamos la igualdad, seno de B sobre B igual a seno de A sobre A, la planteamos, y de aquí vamos a despejar el ángulo B. Para despejar el ángulo B, debemos el lado B trasladarlo al lado derecho a multiplicar, porque está dividiendo de este lado, pasa a multiplicar al otro lado, y luego despejamos el ángulo B trasladando el seno al lado derecho. Cuando nosotros hacemos eso, siempre va a ser seno a la menos 1, o si fuese coseno, también coseno a la menos 1. Es decir, función trigonométrica que yo la traslade de un lado a otro de la igualdad me va a hacer la función inversa, es decir, seno a la menos 1, o bien coseno a la menos 1, o tal vez tangente a la menos 1. Y en este caso es seno, ¿verdad? Como tenemos seno de B igual a seno de A por B sobre A, luego despejamos B, es decir, el ángulo B, que me quedaría seno a la menos 1, ¿de quién? Del seno de A, que es 25 grados, por B, que vale 10, ¿sí? Y sobre, dividido para 6, que vale A vale 6. Entonces, ¿qué tenemos que realizar primero? Lo que está dentro del paréntesis, es decir, el seno de 25 por 10 y dividir ese resultado para 6. En total me queda eso, un decimal 0,7044. Siempre redondeamos este decimal a 4 cifras decimales, es decir, 7044, en este caso son 4 cifras. Luego debemos calcular el seno inverso o seno a la menos 1 de ese decimal. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Bien, aquí ponemos seno inverso de seno, sale seno a la menos 1 de 0,7044, cerramos paréntesis. Siempre es bueno poner en paréntesis y ponemos el signo igual. Nos da 44,78. Vamos a repetir la operación. Shift, seno, sale seno a la menos 1, colocamos el número decimal 0,7044, cerramos el paréntesis y damos igual, nos sale 44,78. Bien, y ahí tenemos 44,78 vale el ángulo B. Aquí le podemos poner de una vez ángulo B, ¿sí? Ángulo B igual a 44,78. Bien, ya tenemos en este caso dos ángulos. Tenemos el ángulo A de 25 grados y el ángulo B que vale 44,78, ¿verdad? 44,78. Entonces, ahora sí podemos calcular el ángulo C. ¿Por qué? Porque recuerde que al principio le dijimos que la suma de los ángulos, de todos los ángulos internos de un triángulo, suman 180. Entonces, cogemos el ángulo C y restamos a 180 los otros dos, es decir, 25
y 44,78. Restando 180 menos 25 y menos 44,78 nos da 110,22. Ese sería el valor del ángulo C. Ya tendríamos los tres ángulos, en este caso 110,22. Okay. Ahora sí, una vez que ya tenemos todos los ángulos, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría calcular el lado C. Ahora sí, me remito de nuevo a la ley del seno y aquí me doy cuenta que tengo seno de C sobre C y puedo utilizar con cualquiera de los otros dos igualdades, porque o las otras dos proporciones, porque ya tengo todos los ángulos y todos los otros dos lados. Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B, tengo el lado A y tengo el lado B. Bien, entonces vamos a tomarlo con el lado B, es decir, seno de C sobre C y seno de B sobre B. Pero como a mí me conviene en este caso tener C para despejarlo, tenerlo en el numerador, podemos aplicar la inversión de las fracciones, es decir, invertimos el orden de las fracciones en los dos casos, es decir, pondríamos entonces C sobre seno de C y igual a B sobre seno de B. Estamos invirtiendo las dos fracciones al mismo tiempo. No podemos invertir una y la otra dejarla como estaba originalmente, sino que tendremos que invertir ambas. Entonces nos queda C sobre seno de C igual a B sobre seno de B. Bien, y en este caso despejamos C. Para despejar C, este seno de C pasaría a multiplicar con B. Y aquí está. B por seno de C sobre seno de B. Bien, ahora sí, reemplazamos los valores. B vale 10. Seno de C, ¿cuánto vale el ángulo C? 110,22 grados. Y eso todo dividido para el seno de B, que es seno de 44,78. ¿Sí? Haciendo los cálculos con la calculadora, 10 por seno de 110,22 y luego dividido para seno de 44,78 grados, me da que sale un lado de 13,32. Ese sería el valor o la dimensión del lado C. Entonces ya podemos terminar el ejercicio porque hemos encontrado todos los ángulos y la magnitud de todos los ángulos y la magnitud de todos los lados. Entonces observemos un ratito, no apresuremos un poco, observemos primero si es que estos resultados son coherentes. ¿Por qué? Porque tienen que estar acorde a la gráfica. Veamos, este lado vale 6, el de acá vale 10, se ve que es un poquito más grande, y más grande o mayor que el lado B es el lado C, entonces sí es un valor aceptable. ¿Por qué? Porque el lado C se nota en simple vista que es mayor. Bien, y tengo listo mi ejercicio.